Esto es Modo Rua. Escucha Conecta, y enciéndete, donde el espíritu habla, y el corazón obedece. sopla sobre estos huesos para que revivan. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Modo Rua, donde el espíritu habla. y el corazón obedece. El día de hoy estamos muy contentos. De manteles largos. Estamos de manteles súper larguísimos. Como podrán ver, tenemos una invitada el día de hoy. ¿Y qué invitada, Dani? La mejor. Invitadaza tenemos el día de hoy, no porque sea mi mejor amiga del mundo mundial, pero a la cual no le mandó saludos el episodio anterior. ay, Dios, Esta. ya vamos. Yo Reclamos. iba a ayudarte, pero mejor no hablo. Sí, porque vas a salir más quemado tú. Y pues, efectivamente, tenemos Hablando de saludos, pues los saludos. Sí, un saludo a Judith Muriel. Vamos a empezar primero presentando a nuestra querida invitada. Siéntate, amiguita. Hola, yo soy. Hola, Yu. Hablando de Todo está en el mudo, ahorita van a entender. Pues nada, mi nombre es Judith, yo soy Judith Moriel. Bueno, nuestra hermana Judith es una gran amiga de nosotros. También ahorita vamos a abordar el tema, pero es trabajadora social. Ahorita nos va a explicar qué es eso. Y pues hace mucho que ahorita nos va a explicar también. Sí. Entonces, mejor vamos empezando con eso, ¿no? ¿Qué Nos es? tenemos en pausa para Sí. Bueno, antes, pero yo sí quiero, antes de empezar bien, pues mandar saludos a los que nos han estado escuchando. Saludo especial a Marisela, que ya nos regañó, porque sí. no le mandamos saludos. Un saludo a Esther, al Axel, a todos, a Susi, a Javier Moriel, y a todos los que siempre nos andan escuchando. Muchas gracias por todo su apoyo, a Pati Pliego, a nuestra hermana Rosaura, a Aide, que siempre comentan los videos. Gracias, hermanos. Y ahora sí, entrando al tema de este día, sobre lo que vamos a ver, primero queremos aclarar qué es el trabajo social. ¿Qué es el trabajo social, Yu? ¿Tú sabes qué es el trabajo social? Claro, pero dinos tú. No. Aquí la invitada eres tú. Aquí la dinámica era. Pues que yo les comentaba que primero me preguntaron hace ratito, ¿no? Que qué era, y yo, bueno, para ustedes, ¿qué es? Entonces les dije que me gustaría pues preguntarles a ellos, porque no les respondí, entonces pues saber qué idea es la que ellos tienen acerca de, pues, qué es el trabajo social. Entonces, adelante, yo los escucho. Chan. Esta mujer vino a querernos... Examen. No, Hasta donde yo recuerdo, el podcast era de nosotras. bienvenidos al podcast de Judith. No, pues le comentaba, ¿no? Cuando nos hacía la pregunta, fue como que, porque, o sea, sé qué es lo que hace, pero una definición, pues obviamente yo no la tengo, ¿no? Pero para mí es como una labor muy bonita, que es como trabajar en pro de un bienestar en la sociedad. Esa es como mi definición de diccionario de Vero. Yo también creo que tengo una definición parecida. Creo que para mí lo miraría como la carrera que busca un bienestar social, ¿no? Que busca como abordar las problemáticas sociales para que en todo haya orden, equilibrio. Esa es mi definición. Pues sí, es justo eso. Siguiente pregunta. No, pues sí, justo va muy enfocado a ello. Pues el trabajo social en general justamente es trabajar con la sociedad. ¿Para qué? Pues para resolver justamente pues problemáticas, ¿no? Es una carrera, pues es muy curioso el cómo surge esta carrera. Yo lo veo desde, claro, no les voy a dar una definición de Wikipedia o de ChatGPT, pero De latín. por ejemplo, ¿no? Para que puedan comprenderlo un poco mejor, mi plan de estudios en la universidad, pues era la mitad era de psicología y la otra mitad era de derecho. ¿Por qué? Porque lo que se realiza en trabajo social, pues es acompañar a las personas. Y acompañar no como un psicólogo que va a llevar un proceso terapéutico contigo continuamente y platican acerca de estrategias, intervenciones, bla, sino que, por ejemplo, yo puedo atender a una persona en crisis. ¿Por qué? Porque también tengo estudios en primeros auxilios psicológicos. Pero ¿qué pasa? Que también puedo hacer una orientación en temas de custodia. ¿Por qué? Porque también tengo conocimiento en temas de derecho. Pero ¿qué pasa? Pues que no tengo como todo el conocimiento de psicología ni todo el derecho de abogados, y es cuando toca canalizar, ¿no? Como
puedo dar como esta primera contención para poderle acompañar y llevar a donde pueden acompañar a esa persona un poquito más. No sé si me expliqué, o ya los revolujé un poquito. No, Sí, creo que muy bien. Ok, pues eso es lo que hago. Ajá, es como decir, es como el filtro para saber a dónde tienes que ir, ¿no? Porque a veces tengo esto, pero ¿y quién me atiende, no? Entonces como que, voy con una trabajadora social que me va a saber canalizar hacia dónde debo, ¿no? Ajá, sí. La dirección, ¿no? Como tú para allá, tú para acá, Sí, esto y en se aborda base, aquí, etc. ajá, sí, claro, y en base como a diferentes cosas, ¿no? A entrevistas, estudios socioeconómicos, como todo esto es, generalmente yo soy como el primer filtro en casi todos los lugares en los que he trabajado, en donde atiendo a las personas, veo la necesidad, veo qué se les puede ofrecer y en base a lo que ellos me cuentan ya identifico qué es lo que podemos hacer por ellos y ya es cuando se canaliza a pues lo que ellos necesitan. Excelente. Pues fíjense, hablando de trabajo social, nuestra amiga hermana Yu tiene experiencia amplia en este campo respecto a, bueno, yo he visto que ha tenido experiencia como en orfanatorios, en trabajo con ancianos, pero también tiene una experiencia en un trabajo con adicciones. Y es el tema que queremos abordar hoy con ustedes, que Ayu nos va a poder acompañar y que nos va a poder aclarar ciertos puntos. Pero para hablar sobre esto, quisiéramos primero definir qué es una adicción, porque creo que tenemos definiciones pues muy personales, ¿no? Claro. Pero realmente ante esta problemática, ¿qué es? ¿A qué se le puede considerar una adicción? Ok, pues justo en la plática previa a iniciar, lo que pues les mencionaba un poco era acerca de que muchas veces una adicción se nos hace una palabra súper fuerte, ¿no? Y nos imaginamos, decimos a algún adicto y nos imaginamos al señor que vimos allá en el centro o allá en el canal, pues tirado con mala higiene, muchos días sin bañarse, sin alimentarse, desnutrido. Y pues claro, eso engloba una parte de lo que es la adicción, pero pues también no necesariamente es algo tan intenso y también algo que hablábamos, muchas veces ni siquiera es una droga, ¿no? Es el azúcar, es la pornografía, El café. ya me voy. Bueno, es que les traje cafecito. O creo que que les ah, traje cafecito. pienso que actualmente, digo, y yo me confieso, hablando de mí, a veces sí pienso, ay, no, seré medio adicto a las redes sociales, ¿no? Porque a veces digo, consumí un chorro de tiempo ahí, o sea, Sí. y no nomás, como dices tú, droga, alcohol, etcétera. Sí, y creo que si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a maduramente y realmente pensar, todos tenemos una adicción en lo que sea, ¿no? Por ejemplo, alguien que no voy a decir su nombre, él va a saber quién es. Una vez dijo, yo no tengo adicciones, pero me gustan los perfumes. Eso es una adicción porque no puede ir a una tienda sin comprarse un perfume y yo creo que ya saben de quién estoy hablando. Un saludo. Hasta ahí la dejamos. Entonces, creo que todos tenemos alguna adicción a lo que sea, ¿no? Y pues, ¿qué es una adicción? Es simplemente tener, iba a decir el gusto, pero no es el gusto porque va más allá. Inicia con un gusto, inicia con la curiosidad, con la experimentación, pero es algo que se vuelve de alguna forma incontrolable. Incontrolable en temas de que todo es controlable, pero hay veces que no queremos controlarlo y es ahí cuando ya es una adicción. Claro, se vuelve una necesidad, ¿no? O sea, Justo. tu cuerpo ya no puede estar sin, ¿no? O sea, es como que lo buscas, es cuando ya se vuelve una adicción. Como lo de los hábitos, ¿no? Que dicen como tantos días, haz esto diario para que se vuelva un hábito. Y ahí es lo que pasa con una adicción. Ya lo hiciste tantas veces que ya tu cuerpo es algo que lo necesita. Justo se va a decir, ¿no? Generando una dependencia, ¿no? Una dependencia, vuelvo al tema de los celulares. O sea, pensaba en cómo a mí me pasa, no sé si a ustedes les ha pasado también, pero que de repente sientes que no traes el celular y es como, ¿dónde está mi celular? ¿No? Y es como, me acuerdo que, bueno, ya ustedes ya lo saben, yo fui religioso, un tiempo no usé celular, como 3 años, si no me equivoco, y nuestros formadores nos decían, o sea, no te vas a morir, tranquilo, ¿no? Y de repente, durante ese tiempo no usando el celular, decía, sí es posible. Pero es realidad que también se pueden llegar a generar dependencias al celular, al alcohol, a las drogas. A mí me tocó atender a alguien también que al trabajo, ¿no? Que no sabía descansar porque decía, no, es que yo tengo que estar haciendo algo. Y yo le decía, tranquilo, relájate. Entonces, siempre como esta necesidad, ¿no? Pero también nos gustaría preguntar respecto a esa situación, ¿cómo podemos identificar entonces a una adicción? Bueno,
¿Cómo podemos identificar una adicción? Pues justo cuando se vuelve una necesidad y ya llega a afectarte, ¿no? Emocionalmente, físicamente también, porque ¿qué es lo que pasa cuando no sientes el celular? Lo sientes en el estómago como el vacío de, ay, mi celular, o cuando, no sé, dices, voy a dejar el azúcar una semana y dejas el azúcar y te da migraña. La malilla. Sí, y es real, pues, o sea, Sí, sí sí. llega a pasar que tu cuerpo lo necesita de alguna forma. Entonces, ¿cómo se identifica? Pues cuando ya no puedes controlarlo y que quizá lo puedes controlar, pero ya tu cuerpo lo necesita. Esa es la manera de identificar tu propia, o sea, en tu propio cuerpo. Pero creo que también, a lo mejor, ¿no? Pudiera haber maneras en las que el entorno lo identifique. O sea, yo puedo identificar alguna red flag o algún indicador de que, mi familia, mi amigo, mi pariente está iniciando con una adicción. O sea, yo me puedo dar cuenta. Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque empiezas a ver actitudes, bueno, sé que hablamos de las adicciones al teléfono, al azúcar y a todo eso, ¿no? Pero hablando en temas de adicciones, de drogas, sí creo que es cuando ya empieza a haber cambios en tu persona, ¿no? Que te vuelves muy agresivo o que te vuelves totalmente antisocial y te vuelves bien depresivo, solo quieres estar sola, entonces empiezas a ver todos estos cambios que ya empiezan a afectar, que esa persona empezó a afectar su entorno social de alguna forma. Entonces ahí es cuando pues ya la sociedad, o sea, las personas que rodean a esa persona ya dicen, bueno, algo está cambiando, ¿qué es lo que está pasando? Y es cuando pues puede que se descubra o no que hay algún tema de adicción. Mm. Aunque fíjate que ahorita, digo, creo que obviamente las drogas es una adicción pues muy fuerte, pero ahorita que mencionabas eso, yo pensaba que también puede pasar esas situaciones en adicciones menos graves, o sea, no que no sean graves, sino que socialmente son menos reprobables, ¿no? Mm. Y me acordaba yo de una situación que yo viví, no voy a decir nombres porque se van a saber, pero a mí me tocó, hablando del celular, compartir con una persona que siempre estaba en el celular, ¿no? Siempre, 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 siempre. Entonces, un día yo jugando le dije, es que no convives. Y le quité el celular. Le dije, ya convive. Y le quité el celular. Y se paró así en friega y me dijo, dame el celular. Y para mí fue como de, o sea, no me dio risa, fue de, ¿qué rollo? O sea, ¿en qué momento te pones iracundo porque alguien te quitó el celular, no? Entonces me acuerdo que yo hablé con un familiar de esta persona y le dije, oye, creo que tienen que atender esta situación porque ya hay una dependencia y un decir, si me lo quitaste, yo me pongo agresivo, ¿no? Entonces me recordaba un poco a esto, ¿no? Creo que son red flags, poquitos rojos que uno va viendo y decir, oye, ya me di cuenta que mi hijo se enfurece si le quito el Nintendo, ¿no? Ya me di cuenta que si apago, yo me acuerdo que mi mamá nos apagaba el internet, ¿no? Si apago el internet, se pone eufórico, ¿no? Entonces decir, oye, pues creo yo que sí son como semáforos rojos que uno tiene que ir atendiendo, visualizando y decir, algo no está pasando bien aquí, ¿no? Ah, ¿cómo podemos entonces prevenir nosotros en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, identificar una adicción o prevenir una adicción? Es que ahí, por ejemplo, está bien complicado el prevenirla, porque hay veces en las que no sabes que estar usando el teléfono te está causando una adicción, o no sabes que estar consumiendo azúcar te está causando una adicción, ¿no? Entonces, creo que lo importante ahí es reconocer cuando ya se está volviendo algo que se te está saliendo de las manos, algo que ya no estás, pues, controlando, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer paso, ¿no? El reconocer. Y en esa parte de reconocer, yo creo que también, pues es necesario el tener cierta madurez, ¿no? O sea, eso te va a ayudar también porque por más que tú digas, ay, sí, me estoy dando cuenta de, pero luego uno mismo se justifica y si no tienes la madurez de, si lo estoy necesitando, o sea, si estoy necesitando ayuda, si estoy batallando con esto, entonces creo que va a ser muy difícil si no hay una madurez en una persona, ¿no? Sí, y tocas un tema complejo porque yo creo que esa madurez es muy raro que exista. Es muy raro que alguien diga, y tengo un problema, voy a ir a terapia. Creo que ahorita, gracias a Dios, es algo que ya pasa más continuo, ¿no? Que ya se ve un poco más, que es como, tengo tal problema, necesito ir a terapia o necesito buscar ayuda, ¿no?
que lo que yo siempre recomiendo es pues que busquen la terapia. Al final no es como no sé, yo lo veo más como siento que el hablar de las cosas con alguien que sabes que no te va a juzgar es lo sano, porque algo que le comentaba ahorita hace ratito, de repente los papás le dicen a los hijos como, cuéntame las cosas, yo soy tu persona de confianza, dímelo. Pero ¿qué pasa? Que el hijo te dice como, oye, es que hice tal y tal cosa y la mamá ya empezó a juzgar, ya empezó a regañar, entonces no le está generando la confianza. No sé por qué quise hablar de esto. Sí. Bueno, lo llevabas a el tener la madurez, ¿no? Y buscar terapia, pero creo que eso es bien importante y lo tocábamos ya en algún otro episodio y hablábamos de esta parte, ¿no? De uno como papá o como mamá tiene que buscar que sí haya realmente una confianza, ¿no? Porque a veces el hijo te puede decir, no, sí, yo confío en ti, mamá, yo sí confío en ti, papá, o sí porque te cuenta ciertas cosas, pero lo más profundo ya no. Y creo que qué padre es que un hijo tenga la confianza de decir, necesito que me ayudes en esto, ¿no? O ahora que gracias a Dios, pues ya es más abierto la terapia, el que un hijo te diga, mamá, o sea, ayúdame llévame a terapia, ¿no? O sea, y uno debe estar abierto a esto, debe tener esa apertura a decir, sí, o sea, vamos a hacer algo y no justo, ¿no? Porque creo que es parte, podríamos decirlo, parte del ser de mamá que luego te salta pero es que estás mal, pero ahí tenemos que aplacarnos un montón para ok, me calmo, no dejo que salga mi humanidad y voy a actuar como debo de actuar como mamá para poder ayudar y evitar que en un futuro ya no pueda tener esa confianza conmigo. Y creo que ahorita que mencionabas sobre que necesitamos madurez y valentía, creo yo, para aceptar que estamos en una adicción, me venía a la mente, voy a hacer una referencia que algunos van a amar. Va a sonar tonto, pero ahorita voy a explicarlo. Me venía a la mente Harry Potter, el maestro, el profesor Dumbledore dice una frase que yo amo y esa frase de Albus Dumbledore dice, se necesita valor para enfrentar a nuestros enemigos, pero se necesita más valor para enfrentar a nuestros amigos. ¿Por qué digo esto que me recordaba? Porque creo yo que hace falta madurez y valor para aceptar que tengo una adicción, que hay un error, pero se necesita también mucho valor y madurez para aceptar que mi amigo, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi papá tiene una adicción. ¿Por qué? Porque muchos no quieren verlo. O sea, a mí me tocó hablar en San Luis Potosí con una señora que su hijo tenía evidentemente un problema de adicciones a las drogas y la señora decía, no, él va a salir. Es que, hermano, él nomás lo hace los miércoles. Y ella decía, ¿cómo esta mujer no se da cuenta? ¿Por qué? Porque le costaba aceptar que su hijo era como, no, es que mi hijo es buen niño, hermano. Esa era la expresión que me decía, es buen niño, es buen niño. Y yo decía, sí, yo no niego que sea buen niño, pero es un buen niño drogadicto y necesita que lo ayuden. Pero yo me fui de San Luis, me vine para acá, ya no supe qué pasó con ella. Pero para mí era como, no te das cuenta lo violento que se pone, no te das cuenta la necesidad que tiene de esa sustancia, pero para ella era mejor me encierro en mi mundo en el que no está pasando nada. Y yo creo que aquí es cuando hablamos, ¿no? De madurez y de valentía, es decir, necesito darme cuenta y aceptar que hay un problema, a lo mejor no en mí, pero sí en una persona, ¿no? Y, ay, es que tú tocas un tema bien complicado, porque es algo que veo todos los días, ¿no? Y bueno, no sé si les dije en qué trabajo en un espacio en donde se brinda acompañamiento psicológico a adolescentes con consumo. Y ahí es bien complicado porque a veces no se dan cuenta y no que no se quieran dar cuenta porque es simplemente que no lo saben. No saben hasta qué punto es una adicción. ¿Por qué? Porque pasa lo que les dije hace ratito de adicción. El vaguito que está ahí en la esquina. Entonces es como que mi hijo que va a la escuela, que es funcional, que se baña todos los días, ¿tiene una adicción? Pues claro que no. Entonces ahí toca de alguna forma, pues, psicoeducar a las personas, ¿no? Yo siempre digo, no vamos a cambiar todo el mundo, o al menos yo, me gustaría. Y es mi frase que yo solita me digo continuamente. Automotivándote. Me encantaría cambiar todo el mundo, es algo que yo no voy a hacer, pero pues puedo cambiar el mundo de una persona si le ayudo a darle algún tipo de información que necesita.
Entonces, pues ahí desgraciadamente muchas veces pasa pues que la familia o la mamá, ¿no? Dice como, no, pues como mi hijo no es adicto, pero ella no sabe todo lo que pasa en la cabecita de ese adolescente, no sabe todo lo que él siente, no sabe todo lo que consume, porque eso también pasa muy seguido. Los papás dicen como, a veces llegan conmigo, ¿no? A la primera entrevista, y no, pues es que me mandan de la escuela porque fumó marihuana una vez, o se pasaron el vapeador una vez, y no sé, wax, nicotina, lo que sea. Entonces, hago una evaluación de consumo con el adolescente y me hace un listonón de todo lo que ha probado y la 3 mamá hojas. ni sabe. Y la mamá Entonces, es un niño todavía, ¿no? ajá. Entonces a veces toca pues abrir un poquito los ojos. Y abrir un poquito los ojos es que pues no solamente es que el adolescente vaya a terapia o platique con alguien o vaya a acompañamiento espiritual, por ejemplo, sino que es lo que les decía hace ratito, no vas a llegar a veces los papás llegan y toma, cámbiame a mi hijo. Eso no pasa. Se tiene que trabajar con todo el entorno y el entorno inicia pues desde la familia nuclear o las personas más apegadas, mamá, papá, hermanos, si vive con más personas, pues también va a tocar educar a esas personas y a sus amigos también y muchas veces toca pues ni modo salir de ese círculo. Hoy me impactó mucho que atendía a una persona y me decía ella, me dice, pues es que por todo este tema que traemos, tuve que cambiarme de casa porque era lo mejor que yo podía hacer por mi hija. Y es una señora que le hice un estudio socioeconómico y yo sé que el ingreso económico que mantiene no da para un cambio tan así, o sea, sé que es complejo y sé que es complicado y que batalló muchísimo para hacerlo, pero ella dijo, el bienestar de mi hija es primero y voy a hacer lo que sea por ella. Entonces dijo, la tengo que sacar de aquí y la sacó de alguna forma. A mí ahorita me llamaba mucho la atención lo que decías del cambia a mi hijo, ¿no? Yo fui catequista un tiempo y me acuerdo que, pues obviamente recibía a los morrillos 2 horas el sábado, ¿no? Y un día me tocó que una mamá llegó y me regañó a su hijo enfrente de mí por unas situaciones que estaban pasando y me dijo, y luego se la fue contra mí, ¿no? La señora así, pues evidentemente violenta, y me dice la señora, es que, ¿qué le están enseñando? Porque yo veo que él hace esto y esto y esto y esto. Y yo me saqué de onda y le dije, a ver señora, yo lo tengo 2 horas el sábado. O sea, usted lo tiene toda la semana. O sea, yo no puedo hacer milagros aquí con 2 horas, ¿no? Entonces, creo que aquí es un gran punto de partida para la siguiente pregunta. ¿Cuánto influye el entorno en una adicción? Uy, no, 100%. O 99% si quieres, ¿no? Pero muchísimo. O sea, imagínate, no sé, un adolescente, un adulto, un joven, ¿no? O imagínate que consume. Jovencísimo. Claro. Es tal. Que es una de las más consumo. 100%. Sí, sí lo vio. Entonces, que tu círculo de amigos es de ahí. Llegas de la escuela, del trabajo, ni siquiera vas a la escuela y al trabajo. Te despiertas, te comes un cerealito y ves la tele un rato, estás en TikTok y luego dices, ya es hora de salir. Y te sales, pues, a la esquina. ¿A qué? A consumir. Y regresas a tu casa y es exactamente lo mismo y cuando sales es a consumir. ¿Por qué? Porque no tienes una vida social, no vas a clases, no vas a la iglesia, no tienes un entorno que te saque de la realidad que estás viviendo y que esa realidad es de consumo. Entonces, pues ahí el entorno influye totalmente, porque imagínate otro entorno, que eres esta misma persona y que tienes no sé, este consumo de cristal y tu papá te dice, hace lo que esta persona que les comento hizo, ¿no? ¿Sabes qué? Nos vamos a mudar. Y se van a cualquier otro estado de Tijuana, y ni siquiera cualquier otro estado, se cambian de colonia, ¿no? Se van a la colonia. Colinas de California. No, se van a otra colonia, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues ahí no conoces a nadie. Hay una iglesia ahí al ladito. Enfrente hay un centro comunitario que da clases de guitarra. Y dices, bueno, pues me gusta la guitarra, voy a ir a tomar clases. Y en las clases, pues hay niños que van a la escuela, que ya están pensando que estudiar en la universidad. ¿Y qué empieza a pasar en tu cabeza? Dices, no, pues yo también quiero estudiar, yo también quiero ser alguien en la vida. Y te vas dando cuenta de que hacer cosas pues te lleva a más cosas y que el entorno en el que estabas quizá te gustaba, pero pues no te va a llevar a ningún lado. Y aquí de alguna forma están progresando. Entonces, claro, esa es una suposición de mil y una que pueden pasar, pero el entorno 100% es importante. Y algo que yo creo que es importante, pues, comentar es que el hecho de que vayan a pedir ayuda,
que lleguen con la trabajadora social y te digan, ocupo ayuda con esto y con esto, no implica que ya de ahí va a cambiar, ¿no? Porque creo que se calma un poco la situación, pero si se deja de lado todo esto, va a llegar el momento en el que va a haber una recaída, ¿no? Que es lo que pasa con muchas personas con adicción. O sea, es que ya estaba muy bien, es que estaba en el centro, por ejemplo, y le ayudaron, lo cambiaron, lo que tú quieras, y regresó a la casa y volvió a recaer, ¿no? Yo creo que justo influye por lo que dices, ¿no? O sea, el entorno, que de que se puede cambiar, sí, sí, sí se puede, ¿no? Pero algo que Miguel les dice mucho cuando hay retiros, no sé si te ha tocado escuchar, Ujú. que siempre a él le gusta al final aclarar, ok, ya vinieron al retiro, ya lo vivieron, pero van a regresar a una casa donde está la misma familia, donde tienes las mismas problemas, las mismas deudas, el mismo trabajo, el mismo, todo es igual, pero depende de uno, o sea, depende de ti. Entonces, si ya hay este cambio, pues ahora sí que ese es como, en mi mente pienso, ¿no? Ese cambio es como un 20% de ayuda. El otro 80% corresponde a la persona, ¿no? Pero pienso también ahorita que mencionabas esto que hace poco me enfermé. Me enfermé y tuve que ir al doctor. Yo no soy muy de ir al doctor, pero tuve que ir porque me sentí muy mal. Y la doctora, que ya me conoce, me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, este va a ser tu tratamiento. Te lo vas a tomar durante 7 días, bla, 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 bla. Y me dice la doctora que ya me conoce. Me dice al final, te vas a tomar todas las pastillas, todo el tratamiento, aunque ya te sientas bien. Y yo ay. ¿Por qué? Porque la doctora me conoce y sabe que yo me empiezo a sentir bien y digo, ya no pasa nada, ya, ajá. Y ahorita pensaba que eso nos puede pasar en los tratamientos mentales y adictivos también, de adicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos decir, ay, pues ya no me drogué 2 semanas, pues ya no ocupo ir a terapia. Ya, ¿para qué voy al centro de que me están apoyando? Y el decir, no, mijo, o sea, porque aunque te estés sintiendo mejor, tienes que continuar con tu tratamiento, tienes que continuar con tu proceso. Que pueden haber recaídas, claro que la pueden haber, pero eso no es suspender el proceso que estás realizando, ¿no? Entonces creo que es importante. Y ahorita que hablábamos del entorno, yo digo, no era broma, yo vivo en una colonia bastante complicada y, y sin el afán de juzgar, pero cerca de mi casa hay varias familias, pero hay una específica familia que sabemos que están en drogas, sabemos que hay violencia y todo. Y lamentablemente hace un par de meses mataron a un muchachito de esa familia de unos 14 años, 15 años. Lo mataron cerca de ahí de la casa. Y alguien de mi círculo decía, ¿no? Decía, nada, pues claro que iba a terminar mal, pues si era así, que no sé qué, pero pues esto, y casi, casi como diciendo, pues qué bueno que se lo mataron porque ya nos libramos de uno. Y yo le decía a esta persona, ¿no? Le digo, es que mira, yo no justifico nada de lo que hizo, nada porque hizo cosas, a pesar de que estaba chico, sabíamos que hacía cosas muy malas, pero yo le decía a esta persona, ¿pero qué otra cosa podía hacer? Si había crecido en esa casa donde todo era violencia, donde todo era drogas, donde todo lo que había aprendido era su papá en la cárcel, algunos de sus tíos muertos por la misma situación. O sea, ¿qué otra cosa podría hacer? Y yo le decía a esta persona, ¿no? A mí me confrontaba a decir, yo tampoco hice nada. Yo tampoco le hablé de Dios, tampoco me acerqué y le dije buenos días. Y el decir, a mí su muerte me simbra. Y el decir, yo tampoco le llevé nada. O sea, no le llevé otra opción de vida. Siendo yo el predicador y el que está en la comunidad, yo no le llevé otra opción. Entonces, para mí, yo sí, me acuerdo que cuando pues ocurrió esa situación, yo oraba por él, por su alma, y le decía al Señor, no, pues perdóname porque, aunque no lo parezca, yo tuve que ver con eso, porque yo pude haber hecho algo. Al menos invitarlo a un retiro, no sé, lo mínimo, ¿no? Al menos darle una sonrisa. Pero claro que como sabíamos que era el morro complicado, todo el mundo era como, ahí viene, sáquenle la vuelta, ¿no? Entonces decir, yo también pude haber hecho algo. Entonces creo yo que el entorno social influye muchísimo, pero cuando hablamos del entorno social, no solo hablamos de la familia, hablamos de yo como sociedad. ¿Cuánto yo estoy influyendo para que un joven no crea que hay otra opción?
San Juan Bosco decía una frase impresionante. Decía, a los jóvenes no se les tiene que hablar de que son amados, se les debe hacer sentir amados. Y decía él, todos los jóvenes son buenos, solamente que hay algunos a los que no se les ha dicho. Entonces, para mí es eso, cuánto también yo estoy contribuyendo a que la sociedad sea así, ¿no? A que un joven esté perdido, porque nosotros podríamos hacer algo. ¿Qué crees que al menos en el sentido sano podríamos hacer nosotros para apoyar esta clase de situaciones? Híjole. Tú tira sin piedad. Yo creo que está bien interesante lo que dices, porque justo o sea, lo iniciabas a decir y yo decía, ¿quién hizo algo por él? Y justo lo dijiste, ¿no? Ujú. Y creo que ahí es donde vuelvo y repito lo mismo, no vamos a cambiar a todo el mundo. Y a mí me encantaría decir, yo llevé a terapia a todos los chicos que están en la calle y yo fui y les dije, está este lugar en donde te pueden ayudar, ¿no? Y pues, de alguna forma, el conocimiento nos da poder. Y el conocimiento, ¿a qué me refiero? No a que haya leído muchos libros, sino a que conozco de alguna institución donde pueden ayudarle y veo que alguien podría adaptarse un poquito, pues voy y le platico, ¿no? Y obviamente con mucho respeto, porque hay mucha gente que llega muy invasiva y ahí es donde ya no está padre. ¿Por qué? Porque claro que a nadie le gusta que llegue alguien y te diga, oye, fíjate que vi que tienes problemas con el teléfono. Entonces hay un grupo de adictos al teléfono. Ve. Sí. Pues la verdad es que no está tan padre. Decíamos el capítulo pasado, Vero y yo, que luego también un problema que tenemos muchos de los cristianos es que tenemos mucha superioridad moral. Entonces llegamos como, porque yo soy el que está bien y estoy sano, vengo a salvarte. Claro, luego corrigiendo, ¿no? O sea, de que yo tengo que ayudarte y pues luego a la corrección, al juzgar de cierta manera, o sea, juzgar sin atacar, ¿no? O sea, porque le queremos ayudar, o sea, esa es una manera errónea de pensar, ¿no? Sí, hay una frase una palabra que en mi trabajo utilizan mucho que la verdad es que me ha apropiado algo de ella porque creo que tiene mucho sentido, que es psicoeducar. ¿Y a qué me refiero? A que si yo tengo el conocimiento de X o Y, poderle brindar este conocimiento a otra persona y brindárselo de una forma en la que esa persona no se sienta pues tonta, ¿no? Porque hay veces que, no sé si les ha pasado, que le preguntan a alguien como de, oye, ¿y esto qué? Ay, pues es que claro, obvio es esto. Perdónenme. Obviamente el mensaje no va a llegar de la manera en la que queremos, ¿no? Pero a psicoeducar me refiero con brindar la información de una manera en la que si una persona está aquí y tú en educación estás aquí, te bajas y se la brindas de la misma forma en la que puedes quizá pensar que esa persona lo va a entender, ¿no? Por ejemplo, algo también fuerte que pues me gustaría compartirles como para que me entiendan un poquito mejor, porque no sé si me estoy dando a entender. Anteriormente también pues trabajé con mujeres víctimas de violencia. Entonces llega una persona, una mujer, y pues estábamos en la entrevista y yo estaba bien impactada porque ella lo que me estaba refiriendo era violencia sexual a su máximo esplendor, ¿no? Y yo le preguntaba como, ¿y tú cómo consideras a esto? ¿Cómo le llamaríamos? No, pues es que él... Y pues me decía otras cosas y ella no pensaba en esto, entonces yo lo tuve que mencionar y yo, ¿conoces qué es la violencia sexual? No, pues sí, es cuando pasa tal y tal cosa. Y yo, sí, a ver, si sabes que esto que tú estás viviendo es violencia sexual y ella se quedó como bien seria y como que creo que cuando se lo dije, yo en su carita vi que como que su mente hizo muchas conexiones y se quedó seria y empezó a llorar y me dijo, es cierto, yo estoy viviendo violencia sexual. Entonces ahí es donde les digo, pues que toca anivelarnos al nivel. Si es alguien más inteligente, pues le hablas con palabras más profesionales o no, pero simplemente el poder brindar una información que la otra persona le va a ayudar. Y me recuerda lo que dices ahorita, lo que decía sobre este jovencito, ¿no? Que en paz descanse. Pues es que para ellos es lo normal, ¿no? O sea, al vivir en estos entornos es como, es que, me acuerdo, ahorita que decías eso, también me acordaba yo de una persona que vivió mucha violencia en su infancia y decía esta persona algo que se me hacía muy fuerte, ¿no? Decía, yo no me di cuenta que había sido violentado hasta que estuve en un entorno sano. Y decía él, hasta el entorno sano me parecía raro, era como, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se dice que se quieren? ¿Por qué se abrazan? Pero muchos, lamentablemente, se ha vivido eso, ¿no? Y el decir, es que ¿a poco lo normal es que no se droguen? ¿A poco lo normal es que tu papá te diga que está orgulloso de ti? Ajá, ¿a poco a ti no te pegan cuando haces algo? O sea, y decir,
tenemos que salir de nosotros y el decir, oye, el Papa León XIV, esta semana, la semana pasada en su viaje a España, dijo algo hermoso. Dijo, Dios te ama así como eres, pero quiere una vida mejor para ti. Y yo creo que ese es el mensaje que le podemos llevar a muchos que viven en adicciones. Dios te ama, o sea, no porque te estés drogando, Dios no te ama. Dios ya te ama impresionantemente con amor eterno, fiel, personal, incondicional, pero quiere una vida mejor para ti. Y creo que nosotros deberíamos ser emisarios de esa vida, ¿no? Decir, aquí está el plan de Dios para ti, la libertad, la sanidad de Dios, que es la vida que Él soñó para ti porque te creó para ser feliz. No te va a empezar a amar cuando estés sano, ¿no? Ya te ama, pero hay un plan hermoso de Él para que seas más sano, más libre, más amado y para que puedas vivir el plan que Él tiene en tu corazón. Pero yo creo que debemos partir desde el no tener miedo a poder acercarnos, ¿no? Porque siempre yo creo que es lo que nos bloquea, ¿no? Que a lo mejor decimos, sí quiero ayudar, sí me estoy dando cuenta, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le hago, no? Y el miedo es que no sé, es que si se enoja, es que si me rechaza, es que si esto, ese miedo nos bloquea y ya no hicimos nada. O sea, ya no pasó, ya no ayudamos, ya nada, y al rato pasa este tipo de situaciones, ¿no? De que ya me enteré que ya pasó algo que a lo mejor pude haber sido el cambio, ¿no? Entonces también esa puede ser una invitación a las personas que nos estén escuchando. O sea, si se dan cuenta de alguien que está empezando o que ya está, o sea, no tengan miedo a confrontar, pero confrontar en buena manera, ¿no? O sea, confrontar con amor y sin juzgar. Porque cuando uno se empieza a sentir juzgado es cuando ya dice uno, híjole, no, aquí se cerraron las puertas de mi corazoncito, de mi mente, no te voy a escuchar. Muchas gracias a Dios. Entonces, sí, creo que es bien importante también lo que mencionas, porque creo que a todos nos ha dado miedo alguna vez decirle a alguien más, no es por ahí, porque sabemos que cuando alguien nos dice no es por ahí, no nos gusta, porque somos humanos y porque humanamente somos orgullosos y eso no está mal tampoco. Entonces, sí creo que siempre hay que encontrar la forma en la cómo decir las cosas, pero decirlas, justamente. Y si el decirlo me va a ocasionar un malestar con alguien, pues que lo ocasione. Yo prefiero estar con un malestar con alguien un día y quizá dejarlo pasar y luego darle sus 5 minutos, darle un día completo y regresar y decir, te lo dije porque te amo, te lo dije porque te quiero, te lo dije porque quiero tu bienestar. Y si no lo quiere tomar esa persona, ya no corresponde en ti y tú ya hiciste algo y no te vas a quedar con el sentimiento de, ¿y si hubiera hecho? Porque ya lo hiciste. Y todas las personas tenemos la capacidad de razonamiento. ¿Y qué pasa? Ya cuando nos dicen las cosas, le dejas la semillita y ya no va a depender de ti porque vuelvo a lo mismo, no vamos a salvar a todo el mundo. De nosotros sí depende dejar una semillita, sí hacer algo, sí hablarlo, pero no lo vamos a traer de la manita, vamos a terapia, vamos a psiquiatría, vamos a la iglesia. No, simplemente es algo que vamos a hacer, lo vamos a dejar ahí y si esa persona lo quiere tomar o no, ya no nos corresponde. Y algo que hablaba con alguien que de seguro está viendo y que me va a escuchar, algo que le decía justamente ayer, creo, es que a veces cargamos con culpas que no nos corresponden y cargamos con emociones que no nos corresponden. Y a veces el sentir como esta parte de, es que quiero hacer más, y es que si hubiera hecho, y es que si no, justo está en el hacer. Y ya lo hiciste, y ya hablaste, y ya le diste toda la información, ya psicoeducaste, entonces quédate con que ya lo hiciste. Y a esa persona le toca tener el razonamiento y la madurez suficiente para decir, sí quiero hacer. Y ahí es cuando ya voltea a verte y te dice, ayúdame. Y la verdad es que a veces no va a pasar. Y ahí no nos tenemos que sentir mal porque ya no nos vamos a quedar con él si hubiera hecho, sino ya hice y pues desgraciadamente es una persona independiente a mí, no es alguien que tengo aquí pegadito y pues ya. Y yo creo que a lo mejor sí en el momento puede haber pues este enojo, ¿no? O distanciamiento, ya en el momento en el que ya se encuentre tranquila, ya digamos que ya todo pasó, ya regresó como a su realidad, se va a dar cuenta de que uno lo hace como dices, ¿no? Por amor. Y ahí es cuando pueden empezar a sanar relaciones, ¿no? Pero hasta que todo pase, todo termine, todo cambie, y ya puede volver como a ver esta parte, ¿no? Porque creo que muchas veces no se hacen las cosas, sobre todo me imagino, ¿no? Que en las familias
porque pues es mi hijo, se va a enojar conmigo, porque es mi hermano y me va a dejar de hablar, o lo que tú quieras, pero sí, sí va a pasar, pero en algún momento va a haber esa paz que tanto se desea, o sea, en él, ¿no? Hace poquito, la semana pasada, estuve yendo a algunas escuelas a dar unas pláticas sobre autorregulación de las emociones. Y creo que hemos hablado hoy un poquito acerca de qué puedo hacer yo para ayudar a alguien más. Pero si quizá tú que estás escuchando eres ese alguien más que tiene ese problema que no le ha dicho a nadie, muchas veces toca ser un poco humilde en, ok, te voy a escuchar, quizá no le digas nada, quizá enójate si te tienes que enojar, pero esta parte de autorregularte, hay una diferencia entre una emoción y un sentimiento. ¿Qué es la emoción? Es cuando pasa algo rápido y te genera esa emoción de alegría, esa emoción de tristeza, esa emoción de enojo, y se vuelve un sentimiento cuando perdura. Entonces, sí hay que tratar de que no dejar que esa emoción se vuelva un sentimiento porque nos hace mucho daño. Entonces, si eres esa persona a la que le están diciendo, oye, pues te quiero ayudar, pues sé humano contigo mismo y di, ok, y vete, o sea, no tienes que aceptar en ese momento ni nada de eso, ¿no? Simplemente piénsalo. Muchas veces nos ofrecen la ayuda, pero somos seres humanos tan impresionantes que nosotros mismos podemos hacerlo, pero muchas veces no. Muchas veces somos impresionantes, pero a veces sí necesitamos de alguien más. Entonces, dejarnos ayudar por alguien más es un acto de amor propio bien, bien grande. Y ahorita que mencionabas eso, también yo pensaba algo que ya, yo he mencionado muchas veces en la comunidad, ustedes saben que somos de la comunidad de Coinonía, y algo que yo mencionaba en la comunidad una vez predicando, les decía a los hermanos que también tenemos que aprender a ser vulnerables. Creo que a muchos nos cuesta ser vulnerables, nos cuesta aceptar que necesitamos ayuda, nos cuesta aceptar que estamos pasando un mal momento, nos cuesta decir, oigan, hasta nos cuesta decir, oren por mí. O sea, y si te cuesta decir, oren por mí, mucho más necesito tu ayuda, ¿no? Necesito que alguien me escuche, necesito que alguien me apoye con esto. Entonces yo les diría que aprendamos a ser vulnerables, aprendamos a decir, esto, me doy cuenta, me estoy dando cuenta que esto está afectando a mi persona, que incluso a lo mejor ya está afectando mi ritmo de vida, eh, pero creo yo que vivimos actualmente en una sociedad que idolatra la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo yo lo veo mucho en ambientes cristianos. ¿Qué pasa? Que hacemos de todo para que nos veamos bien, equilibrados, sanos, que nos veamos fuertes, que santos, y muchas veces no estamos viviendo eso detrás, ¿no? Muchas veces no estamos viviendo eso en nuestra propia vida. Y es decir, hermano, el primer paso para poder acercarte a Dios es que rompas el ídolo de tu imagen, que rompas ese ídolo y digas, este no soy yo, no soy este. El que sí es, el que sí soy, es el que está batallando, es el que tiene miedo, es el que tiene ansiedad, el que tiene necesidad de afecto. Este es el que sí soy. Y yo les decía a los jóvenes cuando les daba acompañamiento, si tú pones sobre la mesa mentiras, sobre mentiras vamos a trabajar. Y sobre las mentiras, ¿qué puede crecer? Pues nada. Más mentira. Pero si tú pones sobre la mesa verdad, sobre la verdad trabajamos y en la verdad hay fruto. San Pablo dice, ¿no? Vivan en la luz, porque la luz rompe las tinieblas. Entonces, aprendamos a ser vulnerables y decir, hermanos, necesito ayuda. Yo sé que muchos, lamentablemente en la iglesia, muchos hermanos de iglesia tienen adicciones al alcohol, a la droga, al tabaco, al trabajo, a las redes sociales. Pero, ¿cuándo se habla de esto? Nunca. Porque es como, ¿cómo están? Bendecidos, aquí todo el mundo está bien. Y el decir, hey, eso es mentira. Yo siempre digo, a mí me cae muy mal que digan eso de bendecidos. No me gusta. ¿Por qué? Porque, porque es la realidad. Dime cómo estás. O sea, dime que estás cansado, dime que tienes flojera. Hace rato yo decía, nah, tengo flojera. Pero esa es la verdad, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a mostrar algo que no soy, algo que no estoy viviendo? Pero aportamos mucho culto a la imagen. Y algo que también me gustaría añadir, eh, específicamente a los sectores cristianos que nos escuchan, a nuestros hermanos de iglesia, estas situaciones, hermanos, no se van a resolver con mucha oración. Así que apúntenle, por favor, porque yo sé que muchos, he escuchado esto mucho
esta idea tóxica en muchos ambientes de iglesia de, mi hijo tiene adicción a las drogas, hay que orar, vamos a hacer una novena y vamos a pedirle a San Judas Tadeo y vamos a bajar a todos los santos. Por más santos que bajes, no se le va a ir la adicción con eso. Pues Tienes que sí es ir, parte de, sí, pero no. sí es parte de, pero tienes que ir a Sí. terapia, tienes que ir a ayuda, tienes que ir a estos centros como donde trabaja Judith, tienes que buscar ayuda profesional. No es como, vamos a hacer un sitio de Jericó y ya se le va a ir la adicción al humano. No. Entonces, Dios no trabaja así, nos ha dado herramientas humanas para que podamos trabajar a la par. Lo espiritual a lo espiritual, lo humano a lo humano. Entonces, esto es lo que quisiera que se quedara en nuestro corazón. Trabajemos siempre equilibrados, ¿no? Sin ser escépticos, pero tampoco sobre espirituales, porque eso es, hasta yo pienso que es una herramienta que el demonio puede utilizar, ¿no? Decir, no, sí, rézate 20 rosarios. Y yo creo, a lo mejor ni fue Dios, fue el diablo, ¿no? ¿Para qué? Para que no encuentres sanidad, para que no encuentres libertad. Entonces, tengamos mucho cuidado en el culto de la imagen y en el sobreespiritualizarnos en asuntos que son meramente humanos. Esta parte que tocas se me hace muy interesante porque creo que es algo que se tiene que decir, o sea, que mucha gente piensa que ya por estar en la iglesia o ya por estar, ¿no? Cercana a Dios, ya tienes que ser perfecto. Y lo notamos mucho en los comentarios que siempre que saben que vamos a la iglesia, y eso que vas a la iglesia cuando uno comete un error, ¿no? Pero pues sí, o sea, somos humanos y el que estemos ahí es justo por necesidad, no porque yo sea perfecto, o sea, no tiene sentido una iglesia de gente perfecta. Y creo que de ahí debemos romper es lo que dices, ¿no? Esa idea de presentar una imagen que no es. Y la vemos en toda la Biblia. Léanse la Biblia y van a ver que toda la gente a la que se acercó Dios o la que buscó a Dios era gente imperfecta, gente necesitada, gente enferma, gente con alguna necesidad muy fuerte. Entonces, justo los que estamos ahí, no es porque somos perfectos, es porque necesitamos mucho esta parte, ¿no? Y el abrirnos a que se hable y que se rompan esos tabús de decir, de adicciones, de todo eso no se habla en la iglesia, está, yo creo que mal, ¿no? Porque ¿dónde mejor que en estos lugares donde se busca una ayuda desde un corazón real y desde un buscar la intervención de Dios, ¿no? En estas personas, o sea, porque pues realmente a lo mejor uno conoce la parte teórica, digamos, ¿no? Pero pues ya él también puede hacer la parte un poco práctica cuando hay esa disposición. Sí. Por último, porque ya nos andamos alargando. Por último, ¿qué mensaje podrías dejar a alguien que está queriendo salir de una adicción? Alguien que dice, no sé qué hacer, porque yo creo que sí podemos tener estos flachazos del espíritu, ¿no? En el que de repente decimos, ay, ya me di cuenta. ¿Cuál es el primer paso si ya te diste cuenta? Ahora, ¿qué puede hacer esta persona? Yo creo que lo principal sería que esa persona se siente en su camita, se siente en su sillón y se ponga a pensar en quién es su red de apoyo más fuerte. Todos tenemos a una persona en la que confiamos. A una persona, aunque sea una solita. Si tu familia es bien chiquitita, quizá no es tu familia, es el vecino. Y no tiene que ser tu mamá o tu papá si eres niño, y no tiene que ser tu pareja si estás casado o casada. No, cualquier persona, de verdad, cualquier persona con la que llegues y le digas, creo que tengo un problema y necesito ayuda y no sé cómo salir, créanme que esa persona, si no tiene la herramienta, va a buscarla para ayudar. Entonces, creo que sería reconocer a quién le tengo confianza y reconocer que quiero salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso les diría, que busquen a quién pedirle ayuda. Y quizá no tienes a nadie, manda un mensajito con nosotros, con ellos. Yo voy a estar por ahí. Si alguien, igual, eso es algo pues personal que también me gustaría. Si alguien por ahí dice, como me siento identificada, tengo a alguien así, quiero esta información, mándenles un mensajito o búsquenme. Vamos a sacar aquí sus redes sociales. Redes sociales y no les voy a cobrar, no se preocupen, les puedo ayudar como a ir viendo qué pueden hacer
buscar la ayuda en caso de que no la tengan pues a la mano. Entonces creo que sería eso principalmente, pedir ayuda. Dices un tema que es súper extenso, pero es hermoso hablar de esto, ¿no? De la red de apoyo y de cómo hay una cita bíblica que me encanta mucho, que habla de cuando un grupo de amigos bajó un enfermo del techo, ¿no? Para que se encontrara con Jesús, que dicen que no podían llegar porque estaba una multitud enorme, y lo que hicieron los jóvenes, porque eran jóvenes, lo que hicieron los jóvenes fue subirlo a un techo, a romper el techo y bajarlo con Jesús. Dijo, pero a mí me sanas a mi amigo. Entonces, esa cita se me hace impresionante porque es como, consíguete a la gente que rompería el techo por ti. Consíguete a la gente que rompería el techo para que te sane Cristo a través de las herramientas que Él vaya a poner, ¿no? Sea la oración, sea la terapia, sean los grupos de apoyo, etcétera, etcétera. Pero consíguete a la gente que pueda romper el techo por ti. No a los que van a decir, ay, pues, la verdad me da flojera, pues, ay, luego te hablo. No, sino a gente que quiera, ¿sabes qué? Ahora que lo reconociste, como decía Judith, yo no tengo las herramientas, pero vamos a buscar. Vamos a encontrar gente que te pueda apoyar. Entonces, es hermoso hablar de esto, consigue tu red de apoyo, y como decía yo, si no tienes a alguien, pues déjanos tu comentario, mándanos un mensaje a modorua.p en Instagram o en correo electrónico, también estamos en la página de Facebook, y con toda confianza podemos dirigirte hacia las personas correctas que puedan apoyarte en tu situación. Así es, y pues, Yu, te agradecemos un montón que hayas aceptado la invitación, que hayas estado aquí con nosotros, compartiéndonos un poco sobre, pues, todo el conocimiento que tienes, ¿no? Y, pues, esta parte de ayudarnos también a abrirnos el panorama nosotros, de decir, si hay algo que se puede hacer, ¿no? Entonces, muchas gracias, esperemos pronto tenerte con algún otro tema aquí, porque no es de lo único que sabe. Canta hermoso, sabe de música, sabe de muchas cosas. Entonces, pues estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación. Te agradecemos mucho y pues, muy así. Gracias, Yu, la verdad creo que fue una plática deliciosa. Fue una plática exquisita, porque también aparte creo que son temas que necesitamos ir rompiendo tabús, ¿no? Porque digo, yo siempre critico todo, pero... Por eso siempre lo andan funando. Ajá, siempre me andan funando, pero es que, hermanos, de verdad son pláticas que debemos de tener, porque también, pues en nuestros grupos de iglesia, ¿no? El tema de siempre, la oración, la Biblia, no, hay que hablar de estas cosas, hay que hablar de que yo fui encargado de jóvenes y yo les decía en el lugar donde estuve, les decía a los hermanos, no, a mí no me sirve de nada un joven que ora los domingos y el resto de la semana anda en pecado. O sea, necesito que viva plenamente su vida, su fe, toda la semana. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no atendemos las áreas de oportunidad que necesitamos resolver. Así que este es un gran tema. Después les contactamos con Judith para que se los den sus grupos. Comprometiéndola. Pero gracias por acompañarnos. Y pues hemos llegado al final de este capítulo. Ahorita me estaba acordando que le había dicho a mi primo que le iba a mandar saludos. El primo. Sí, no es disculpa. Oscar, un saludo hasta Oaxaca, a mi familia, a mi tía Ale y a toda su familia. Invítenos a Oaxaca, primo. Sí. Entonces, pues un saludo, y a todas las personas que nos han escuchado. Entonces, déjenos por ahí sus comentarios también para saber, reclamen saludos también, si quieren, así como lo hizo Mari, sabes que te queremos. Disculpita por los saludos atrasados, pero sabes que te queremos mucho. Ahí déjenos comentarios, faltan mis saludos, y sus opiniones también nos gusta escuchar. Agradecemos mucho cuando en las historias ahí nos contestan y nos dicen lo otro. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo. Generalmente cuando me confieso, les comparto aquí, cuando me confieso yo digo en mi confesión, pues pequé de esto y esto y esto y esto, y al final siempre le digo al Padre. Y aparte lo que se me olvidó, ¿no? O sea, porque hay cosas que se te olvidan. Así voy a hacerle con los saludos. A saludos a todos y a los que se me olvidaron también. ¡Qué bárbaro! Muy bien, pues esto fue Modo Rúa, donde el espíritu habla y el corazón obedece. Adiós, Dios les bendiga.